Bien, señores, retornamos aquí en su programa Panorama Político. En esta ocasión me acompaña Julio Caminero, economista, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, subdirector de la Comisión Económica del PRM. Bienvenido, Julio. Bienvenido a tu programa Panorama Político. Decía Karl Marx, ¿verdad?, que el Estado se compone de la infraestructura y la superestructura, definiendo la superestructura como la parte política y la infraestructura como la parte económica. Y la parte económica es la que domina. Generalmente, para temas políticos, no soy el mejor. Siempre abarco los temas económicos. Fuera como si quisiera ser un técnico económico puro, lo que no ocurre, porque hoy día lo que se dice es que la economía no debiera gobernar la política, sino que debiera ser al Eso, revés. eso dice Pablo Iglesias, ¿no? Pero aquí estamos, aquí Sí. estamos. Pero Lenin decía, Julio, que la política es la aplicación concreta de la economía. Claro, así es. Sí, no pudiera existir la política sin la economía. Bueno, tú sabes que, fíjate dónde hemos caído. Que hoy día, haciendo ya todos estos análisis de lo que ha sido el fracaso, entre comillas, de la socialdemocracia en Europa, uno de los planteamientos de los socialdemócratas, los líderes, los teóricos socialdemócratas, es que precisamente el fracaso de la socialdemocracia, del estado del bienestar en Europa, es porque la política dejó de dirigir la economía. Entonces el mercado comenzó a orientarle eh, la política, y ellos entienden que esa es la causa fundamental del fracaso del estado de bienestar, no todas las cosas que hemos estado escuchando en todo este tiempo del asunto de vivir más allá De de la donde las posibilidad. posibilidades lo permiten. Pero claro, todavía estamos en discusión de hasta dónde los orígenes reales de toda esta crisis que comenzó, ¿verdad?, que ya con la quiebra de Lehman Brothers, o la que catapultó la recesión que vive el mundo desde el 2007, porque hay quienes están planteando ahora que la verdadera causa es precisamente la desigualdad. Tú sabes que el trabajo confidencial, documental Inside Job, o Mm. trabajo confidencial, que dirigió Charles Ferguson, abundó en muchas verdades sobre el problema de la crisis, sobre quiénes fueron los participantes en ese detonante. Y una de las cosas, yo reflexionando aquí contigo ahora, que dio paso a la crisis del 2008 fue eh, la falta de regulación, es decir, bajar los límites regulatorios a los bancos y permitir que los bancos comenzaran a tomar decisiones arriesgadas sin el aval de su propio capital, poniendo en riesgo los recursos de Bueno, los ahorrantes. eso es lo que vemos en la superficie, por decirlo Claro, así, así. Por eso te digo, ¿sabes qué es lo que vemos? Bueno, toda la culpa se le echa a la desregulación de la economía ujú, que implantó el consenso de Washington. Yo te digo que, así como he estado leyendo ahora algunos teóricos que están planteando que el problema en Europa fue porque la socialdemocracia adoptó el consenso de Washington. Y el consenso de Washington es precisamente todo lo contrario al colectivismo que practica la socialdemocracia y a todas estas políticas sociales que conlleva, y sobre todo a la no intervención del Estado en la economía, si no quiere un Estado más chico. Pero hay quienes están planteando entonces, están haciendo un parangón en el país donde puede hacerse la comparación, de que previo a la crisis del 29 del siglo pasado, se había profundizado la desigualdad en los Estados Unidos. Y esto, entienden ellos, fue una de las causas principales que llevaron a ese crash del 29. Y ahora también se observa que hasta el 1971, antes del consenso de Washington, hasta en la principio de la década del 70, la sociedad norteamericana era una sociedad más igualitaria. Sin embargo, ya en el 2007, 20 años después, cuando arranca la crisis, se había constituido una sociedad más desigual. Incluso se habla de que previo al, diríamos, cuando se produce cuando Estados Unidos, cuando Nixon da el giro y prohíbe el tipo de cambio fijo, la concentración, el 1% de la población de Estados Unidos apenas tenía el 10% del ingreso nacional, pero ya en el 2007, cuando estalla la crisis, tenía casi el 30%. Pero había ocurrido lo mismo previo a la crisis del 29. Pero tú me dijiste que vamos a hablar de la economía dominicana. sí, sí. Lo que Pero, pasa, Julio, que uno no puede estar fuera de lo que pasa en el mundo, porque las cosas que sí, suceden
en el exterior influyen mucho en la economía dominicana. A propósito, la Reserva Federal cambió los tipos de interés. Eh, ¿Cómo afectaría eso a República Dominicana? Fíjate, si tú te lees, yo le he recomendado a los economistas amigos y a los estudiosos, a los que dan seguimiento a las estadísticas económicas, al comportamiento de la economía dominicana, que se lean las letras chiquitas de el comunicado que emitió el fondo, a misión del Fondo Monetario Internacional, que vino al país en noviembre pasado a darle seguimiento al artículo 4 del estatuto del fondo, que es estudiar la sostenibilidad de la balanza de pagos. En una de esas letras chiquitas dice que la República Dominicana debe abocarse a cambiar la composición de la deuda. ¿Por qué? Porque ahora mismo el 65, 66, casi el 67% de la deuda dominicana es en moneda extranjera. Entonces, ahora que la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de subir apenas medio punto a la tasa de interés después de casi 10 años a una tasa de interés cero, al subir esa tasa de interés, ¿qué va a determinar eso? Eso va a determinar de que las economías emergentes, como la dominicana, va a tener más restricciones para obtener financiamiento internacional y lo va a obtener a una tasa más cara. Porque este es el primer jalón, el primer tirón de subirle 0.25, creo fue, Sí. a la tasa de interés, pero esto va a seguir subiendo. Entonces, a la medida que vaya, siga subiendo, entonces, muchos capitales que habían ingresado a las economías emergentes, entre los que se encuentra República Dominicana, porque nosotros, cada vez que República Dominicana ha colocado bonos internacionales, en estos últimos, sobre todo en este periodo de gobierno, ha colocado como 8 mil millones de dólares en bonos soberanos, hacemos una fiesta como si fuéramos el único país del planeta que en los últimos 5, 6 o 7 años ha tenido acceso fácil y barato en el mercado financiero internacional. Son todas las economías emergentes. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con tasa cero en los Estados Unidos, ¿verdad? Si tú tienes la economía europea en recesión real, aunque no técnicamente, en recesión real, entonces todos esos capitales colombianos andan por el mundo. Crecimiento recesionario, como dicen los economistas. Es la cosa y crecimiento nacional. Entonces tú tenías estos capitales que las economías emergentes, entre los cuales estamos nosotros, teníamos acceso fácil y barato y hasta en buenas condiciones, porque hubo una emisión de bonos que se emitió a 30 años. Entonces ese panorama va a cambiar, o se espera que cambie como consecuencia de la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero Julio, si tú ves desde el punto de vista histórico el crecimiento de la deuda pública, desde la fundación del país, 1844, hasta el 2004, la deuda había crecido 3 mil millones de dólares. No, terminó en 9. Como en el 2000 estaba en 3 mil y en el 2004 llegó a 9 mil millones. Desde se multiplicó por 3 en 4 años. Desde el 2009 al 2015 ya vamos por 30 mil y pico de millones de dólares. Más de 30 mil, mucho más de 30 mil, porque tendrías que contabilizar de la siguiente manera. Tú tienes que a la fecha, la Dirección General de Crédito Público te dice que la deuda pública dominicana del sector público no financiero, ¿verdad?, es de 23.800 millones de dólares. No obstante, haber rebajado 4 mil millones de dólares de la deuda de Petrocaribe, sí, claro, que se compró a comienzo de año. No obstante eso, el balance que tenemos a fin de año es de 23.800 millones de dólares. Pero si tú le sumas la deuda del sector público financiero, entiéndase, unos 390 mil millones de pesos que tiene el Banco Central, si tú le agregas lo que sería la deuda flotante, ¿verdad?, algún tipo de atraso del gobierno no registrado, las deudas con el sector eléctrico, ese monto va a sobrepasar mucho los 30 mil millones de pesos. Por eso tú ves que en letra chiquita, ese comunicado del fondo, ¿qué dice? Dice, tenemos el temor de que la deuda pública dominicana, que ahora está por debajo del 50% del PIB, termine hacia el 2020 en más del 50% del PIB. Pero te dice el 2020 porque estamos por ahí un año electoral. Sí, porque claro, no es el 2020, es el año que viene. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todos los días, diríamos, contrayendo deuda que ya está contemplada en el presupuesto y programando, ¿verdad?, la obtención de deuda para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, tú dijiste el caso de la planta Catalina. Tú sabes que esa planta se concibió para construirse con un financiamiento que se obtendría del Bandes,
del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Pero por los problemas que tienen primero, la empresa que ganó esa licitación, sus ejecutivos enfrentan, diríamos, acusaciones de corrupción allá en Brasil. Incluso no sé si están en prisión domiciliaria o en prisión bajo reja de una cárcel, pero por lo menos estuvieron presos, estuvieron detenidos. Pero la misma presidenta de Brasil enfrenta una situación política complicada. Se entiende que se le puede hacer muy difícil para completar su periodo gubernamental, su segundo periodo gubernamental, que apenas lleva un año. Entonces, ha sido imposible obtener ese financiamiento vía Brasil para la construcción de esa planta. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que entonces, tú sabes que al bajar el precio del petróleo a los niveles que está hoy día, ahora mismo está por debajo de los $37 el barril, cuando se había programado a un precio de $92 en el presupuesto. Bueno, pues eso ha significado un ahorro importante en el subsidio del sector público al sector eléctrico. Se ha programado en promedio se dedicaban anualmente unos $1.200 millones a subsidio al sector eléctrico. Con el problema con la ventaja, con el milagro del desplome del precio del petróleo, entonces el subsidio del sector eléctrico ha bajado a mucho menos de $600 millones. Bueno, pues ese ahorro se ha dedicado a la construcción de esa planta. Se estima que es lo que ha ocurrido. Entonces, por eso tú ves que la ciudadanía no ha visto una reducción en el precio de la tarifa eléctrica, en el precio de los combustibles, que se corresponda con el desplome hacia el piso del precio del petróleo en el mercado interno. Hay, de alguna forma u otra, hay ingresos adicionales que el gobierno tiene en la administración del precio de la gasolina. Bueno, claro. Lo que pasa es, recuerda que hay unos impuestos, o sea, el componente de los impuestos, que son varios tipos de impuestos. Recuerda, tú tienes el precio de paridad de importación, entonces después tú le agregas impuestos a valores, impuestos específicos que se van moviendo conforme a la inflación. Entonces, si tú te bajas el precio de paridad de importación, entonces tú estás dejando el precio de venta de los combustibles como que si el precio de paridad de importación fuera mayor. Entonces el Estado está obteniendo unos recursos que lo está dedicando. Se estima que parte del recurso es el que se ha utilizado para lo que se ha hecho en la presa de Catalina a la espera. Ahora se está recomendando que se emitan bonos para construir una planta a partir de la utilización de carbón. Pero eso es peligroso, la emisión constante de bonos para financiar cosas que pudieran encontrarse desde el punto de vista local, porque aquí yo entiendo que las grandes familias que son las familias de negocio, los vecinos, los liceos, pudieran de alguna forma participar con el gobierno en la financiación, en la construcción de esa planta. Pero el problema que tenemos, que recuerda que somos una economía de mercado. Entonces tú tienes un sector que es muy sensible. Fíjate, hay algunos precios en las economías de los países como los nuestros, donde el clientelismo político y el próximo proceso electoral pesa mucho más que hacer lo que hay que hacer para que la economía funcione como debe funcionar. O sea, ¿cómo tú le puedes decir al sector privado que invierta en el sector eléctrico? Si el elemento que tiene el sector eléctrico para poder, diríamos, tener una tasa de retorno conveniente, ¿cuál es? El precio de venta. Entonces, si tú le dices a un empresario que él no puede establecer los precios de venta, sino que te lo va a establecer un ente estatal, y ese precio de venta no va a estar en función de los costos de producción, sino en función del costo político que representa aumentar o reducir el precio de los el precio de la factura eléctrica, no te va a invertir. Ese es el problema. Pero Julio, para que cerremos este segmento, el precio de venta que le venden los generadores a la sede no es tan barato, es un precio bastante bueno desde el punto de vista. Bueno, recuerda que el problema es que ahora en la coyuntura, o sea, en la coyuntura que estamos ahora, que el precio del petróleo está por el suelo, los costos de producción han bajado, las empresas generadoras le están vendiendo a las distribuidoras que son del Estado a un precio mucho más barato, pero esa reducción de ese costo no ha sido transferido al consumidor. Claro. Por eso te decía, porque si el Estado lo transfiriera, entonces no dispondría de los recursos que ha utilizado
para la construcción de una planta que tú no sabes si finalmente se va a construir por la inversión que lleva, porque solamente en el concepto de planta son unos 2.000 millones de dólares, eran unos 1.945 millones de dólares al momento de la licitación. Eso puede cambiar, pueden dar los 2.000 millones de dólares, pero eso tiene otras inversiones que habrá que hacer que el Estado ahora mismo no tiene, que no sea de qué manera, siguiendo recurriendo al financiamiento internacional y comprometiendo cada vez las finanzas públicas. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al retornar vendremos en otro segmento hablando aquí con el amigo Julio Caminero. Sigan en sintonía.